Bueno, hermanos, ¿quién está listo esta noche para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Hermanos, estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Espero que su corazón esté abierto. Hoy vamos a estar preparándonos para recibir la palabra. Así que voy a estar llamando que toma su lugar otra vez de nuevo nuestro ministro Sabino Méndez, que va a estar compartiendo la palabra. Hermano Sabino, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches. Realmente es un privilegio, ¿verdad? Poder compartir la palabra y es una responsabilidad delante de Dios. No es fácil. A veces se nota, muchos piensan que es fácil, pero no es fácil porque es un compromiso delante de Dios, ¿verdad? Pero también es una bendición poder compartir la palabra. Gracias, pastor, por la oportunidad. Y también le doy gracias a Dios por mi salvación, que siempre nos salvó, nos redimió. Y Él es el único que merece la honra, la gloria y el honor, ¿verdad? Y voy a compartir algo, no sé si es una enseñanza, no sé cómo llamarle, pero tiene que ver algo sobre cómo aprender, ¿verdad? Y antes de orar, quisiera leer la escritura, es el Salmo 119, el versículo 15 y 16. Si lo puede buscar, Salmo 119, el versículo 15 y el versículo 16. Le vamos a darle lectura, le voy a dar lectura yo, usted ayúdeme con su mente, léanlo, dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Vamos a volver a leerlo. Dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, que tú eres el único, Señor, que nos puedes dar, que nos has dado vida, Señor, y que nos puedes seguir manteniendo firmes en este camino, Padre, porque es un camino de bendición, pero también es un camino de lucha, de guerra, Padre, de poder, de autoridad. Es un camino, Señor, donde somos enseñados y guiados por tu palabra, por tu presencia y por la guianza de tu Espíritu Santo. Te pedimos ahora que nos bendigas a través de esta palabra, Señor, y que nos ilumines el corazón, Padre, para poder seguir adelante. Y que no sea una carga, Padre, sino que sea una bendición el poder ser cristiano, Padre. Si hay alguien que lo ha tomado como una carga, te pedimos en esta noche que lo quites de su mente, Señor, sino que puedan mirar la bendición de tenerte a ti y la bendición, Señor, de vivir bajo tu cobertura, Padre. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. So, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de sin querer es de la oración, ¿verdad? Pero antes de eso, quisiera volver a leer lo que leímos, ¿verdad? Dice: en tus mandamientos meditaré. Dice 4 cosas, luego dice: consideraré tus caminos, luego dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Habla de meditar, habla de considerar, habla de regocijarse y habla de no olvidarse, ¿verdad? Cuando yo leía esta porción de la Biblia, ¿verdad? Me puse me puse a pensar, y Dios empezó a remover cosas en ese momento en mi corazón. Y empezó como a inquietarme de que nosotros somos sus hijos y el mapa de nuestra vida está en la Escritura. Las guianzas, las pautas están en la Escritura. Debemos escudriñar la Escritura y debemos de meditar en sus mandamientos, ¿verdad? Y debemos considerar sus caminos, regocijarnos en sus estatutos y no olvidarnos de sus palabras. La pregunta en esta noche sería, ¿cómo está nuestro corazón, nuestra relación con Dios? A menudo hemos escuchado
en diferentes enseñanzas que tenemos que orar, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, para que no, pues, entremos, ¿verdad?, en problemas. Orar. Y se nos habla mucho de orar, se nos ha hablado de mantener una relación buena con el Señor. Precisamente esta mañana yo estaba hablando con uno de mis hijos de los beneficios de una relación con Dios, ¿verdad? Nos levantamos temprano y estábamos escuchando música cristiana y luego estábamos hablando de eso, de los beneficios. Entonces, debemos orar, debemos mantener una guía de oración, debemos tener una disciplina de oración. Pero aquí hay una gran pregunta que yo me hacía, ¿verdad? Cuando yo leía lo que dice el Salmo, de meditar. A veces la vida cristiana, ahí dice, me regocijaré. Ya no nos regocijamos. Entonces, yo, pues, desde niño, por ejemplo, yo oía a hombres y a mujeres que iban a la iglesia ya, aún cuando ya no era el pastor mi papá, y después, aún cuando era el pastor y cuando yo no era el pastor, yo escuchaba a hombres y mujeres que iban y hablaban de orar, hablaban de comunicarse con Dios. Pero hay algo que me llamó la atención, y que en ese tiempo no lo entendí. Vino un hombre y dijo, no se trata de orar, sino se trata, dice, de tocar el corazón de Dios. Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, a muchos predicadores decir esto, que cuando Dios toca el corazón del hombre, ¿qué es lo que pasa? Suceden cambios. Pero cuando el hombre toca el corazón de Dios, suceden los milagros. Entonces, no se trata solamente de orar. No se trata de nomás postrarse delante de Dios. No se trata nada más de hablar con Dios o de escuchar la voz de Dios, pero se trata de tocar el corazón de Dios. ¿Qué tan importante es cuando uno toca el corazón de un papá? Y a mí una experiencia me tocó. Recuerdo que un día yo llegué como a las 11 de la noche, no recuerdo, algo así, 11:30. Llegué bien cansado del trabajo, ¿verdad? Y era un tiempo difícil en mi familia. Era cuando mi esposa estaba bien enferma. Y llegué yo y me senté en la mesa, ¿verdad? Y me llamó y dije, tengo bastante hambre, voy a comer ahorita. Dije, me voy a preparar algo. Eran como las 11:30 de la noche. Y me acuerdo que vi un paquete ahí en mi mesa, en el comedor. Agarré y me le acerqué y dije, ¿qué será eso? Y ahí había un mensaje, dice, señor Méndez, decía, era de la maestra de mi hijo. Dijo, por favor, lea el diario de su hijo. Y me llamó la atención. Y bueno, yo agarré y empecé a leer el diario. ¿Y sabe qué? Cuando empecé a leer ese diario, mi corazón se hizo pedazos por todo lo que mi hijo escribía. Y todo lo que él estaba expresando, todo lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Me tocó mi corazón y empecé a llorar y no paré de llorar hasta como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Agarré ya como a esa hora, como a las 3 de la mañana, ya me levanté y ni cené, me bañé y me acosté a dormir, ya no se me fue el hambre. Cuando yo me pongo a pensar, cuando nosotros venimos delante de Dios y le expresamos nuestro corazón verdaderamente, cuando nosotros venimos delante de Dios y le hablamos con una sinceridad de un niño, le hablamos porque creemos que Dios todo lo puede. Porque ahí en ese diario mi hijo hablaba de mí como si yo fuera la persona que pudiera hacer todo en el mundo. Y me impactó todo lo que decía, ¿verdad? Todo lo que él estaba pasando, lo que él estaba sufriendo. Expresaba sus temores ahí, expresaba su dolor, expresaba cosas en ese diario. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros no podemos venir delante de Dios? Dios no quiere que vengamos con ceremonias,
Si sientes algo en tu corazón, exprésalo en su presencia. Si sientes un dolor, si sientes temor, si tienes dudas, ven y exprésala. Porque no se trata de orar, sino se trata de tocar el corazón de Dios. Cuando yo me estaba, ¿verdad?, estudiando esto y dije cómo el salmista David sabía tocar el corazón de Dios. Inclusive él profetizó acerca de Jesucristo. Fue tanta su relación con el Padre que el salmista David también profetizó sin darse cuenta en sus momentos íntimos con el Señor. Cuando habló de que sus ropas se las repartían y que fue horadado y que perros me han rodeado y hacen esto de mí y dicen esto de mí. So, estaba hablando de la muerte que Jesucristo iba a tener. Era tanta la relación que pudo contactar, que él ni supo lo que escribió, ¿verdad? Ni supo lo que él expresó. Ahora, cuando ya podemos entender ahorita qué es tocar el corazón de Dios, no se trata nomás de hablar, no se trata de venir y postrarte solamente. Tocar el corazón de Dios es llamar su atención verdaderamente. Es hacer lo que sienta, lo que tú estás sintiendo. Es transmitirle a Dios genuinamente las dudas o los temores que hay en tu corazón, o las victorias, o el agradecimiento, lo que sea. Pero eso es tocar el corazón de Dios. Venir más que una rutina, venir más que una disciplina. La oración es una disciplina espiritual, así como el ayuno, ¿verdad? Como la lectura de la palabra también es una disciplina espiritual, pero es más que una disciplina tocar el corazón de Dios. Acuérdense que tocar el corazón de Dios hace que sucedan milagros, ¿verdad? Ese día, cuando mi hijo tocó mi corazón y lloré, me fui a la cama. Pero ¿sabe cómo me fui a la cama? Con una decisión en mi corazón. Dije, voy a luchar yo por esta familia. Me puse enojado contra el diablo. Dije, el diablo no me va a robar mi familia. El diablo no me va a robar mis hijos. El diablo no va a hacer sufrir a mis hijos. Me enojé. ¿Por qué? Porque alguien tocó mi corazón. Alguien hizo que cambiara yo de actitud. Entonces, cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios mueve cosas alrededor de nosotros. Ahora, usted preguntaría un poquito más, hermano, pero ¿cómo yo toco el corazón de Dios? ¿Cómo podemos? Y vamos a leer 3 historias, ¿verdad? Que rápidamente quiero que vayamos a Mateo capítulo 15. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. El versículo 21 al 28. Fíjense lo que dice. Mateo 15, del 21 al 28. Dice, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, a simple vista, viéramos como que fuera una historia como cualquiera de la Biblia, pero no es cualquier historia. ¿Por qué? Porque esta mujer no era judía. Y Cristo mismo ahí era una cananea, era una sirofenicia. Cristo mismo ahí dijo, yo he sido enviado a las ovejas de Israel. No he sido enviado a los gentiles, primeramente, ¿verdad?
¿Por qué? Porque él no había muerto todavía, no había resucitado. Entonces no se cumplía todavía que él fuera a la cruz y se cumpliera Juan 3:16. Entonces ahí vemos su identidad de judío de Jesús. Dijo, ¿cómo? O sea, todavía yo no puedo entrar a esa barrera. Pero esa mujer hizo quizá lo que nadie de nosotros haría. Cuando ella vio que no le hacía caso, fue y se le puso enfrente y se postró. Y le dijo, me tienes que hacer caso, Dios. Jesús, me tienes que hacer caso. Y todavía Jesús le dijo, no está bien que la comida de los hijos se le dé a los perros, a los perrillos. Y la mujer le respondió con una respuesta de humildad, pero porque ella sabía que con esa respuesta tocaría el corazón de Dios. Se humilló. Ahora, acuérdense una cosa, fíjense lo que ella le dijo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo ella no podía decir esa palabra, esa frase? ¿Por qué? Porque ella no era judía, pero ella se metió en el camino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que ella estaba buscando al Jesucristo misericordioso. Ella sabía que Jesús era Dios. Muchos, escuche bien, yo he escuchado muchas personas que cuando les he preguntado si realmente creen en que Jesús es Dios, pues la verdad, ¿sabe qué me dicen muchos? Yo no sé, porque unos dicen que Jesús lo crió, que el Padre lo crió y empiezan con dudas. Esta mujer sabía que Jesús era Dios y sabía que Dios iba a quebrar cualquier cosa en la cual ella se encontraba. Ella tocó el corazón de Dios quebrando aún las barreras culturales, quebrando porque ella no era judía. Ella vino y creyó que Jesús era Dios. Ahora, usted se pregunta, no, pues cualquiera sabe que Jesús es Dios. Sí, pero no en esos tiempos, hermano. En esos tiempos, Jesús apenas empezaba su ministerio. Hoy se nos hace fácil decir que Jesús es Dios, es cierto. Pero ella creyó que Jesús era Dios, sin haber evidencia como la que tenemos nosotros. Pero ella estuvo dispuesta a creer que esa fue la primera cosa. Tuvo fe que Jesús era Dios. Si tú quieres tocar el corazón de Dios, la primera cosa que tienes que entender y reconocer, y tienes que tener fe que Jesús es Dios. Ahora, cuando tú dices que Jesús es Dios, ¿quiere que le diga una cosa? Estamos reconociendo que lo que nos impide, que el problema que tenemos, que la situación difícil que tenemos, ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Esta mujer, la mujer sirofenicia o cananea, como usted le guste llamar, ella tuvo fe de que Jesús era Dios, aunque realmente la grandeza de Dios aún no se había manifestado. Él no había resucitado todavía, pero ella estuvo dispuesta a creer. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a creer más en el problema o estamos dispuestos a creer que Jesús es Dios realmente? Esa es la primera cosa. ¿Por qué ella tocó el corazón de Dios y se volteó y le dijo, dice que él se sorprendió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande. ¿Por qué? Porque él la rechazó. Él mismo le dijo, no te puedo hacer el milagro. Pero la mujer no, fue más allá de eso, fue más allá del rechazo. Y logró tocar el corazón de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿realmente crees que Jesús es Dios o solo lo dices porque otros lo dicen, porque lo dice el pastor, porque lo dice la iglesia o porque lo dicen otros? Muchos no creen realmente que Jesús es Dios. Tienen problemas con eso. Pero eso fue lo que hizo que esta mujer tocara el corazón de Dios, porque Dios no se había manifestado. Y volvemos a lo mismo. Hoy se nos hace fácil decir por toda la historia, pero en ese tiempo Jesús estaba comenzando su ministerio. Ahora, quiero leer la segunda historia. Vayamos a Mateo capítulo 9.
perdón, Lucas 8, Lucas capítulo 8. al 48. Léalo conmigo. Dice así. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo le pregunto una cosa, ¿qué pasaría si Pastor Richard dijera un día, todos los que estén enfermos, vengan, vamos a orar por ellos y van a ser sanados? Porque así lo dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que muchos vamos a tener problemas en creer. Esta mujer, ¿quién le dijo a esta mujer que ella dijo, si tan solo toco yo el borde de su manto, la orillita, seré sana? ¿Quién le dijo eso a ella, eso? ¿Qué iba a pasar? Es que ella tuvo un atrevimiento, hermanos. Nuestra oración tiene que ser atrevida. Tiene que ir más allá. Tiene que haber confianza. Creer que Él es todopoderoso. Y una cosa que yo he aprendido, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos aprendido eso. Pero una cosa que yo estaba pues hablando con el Señor sobre una situación difícil, ¿verdad? Que nosotros vamos a mirar en en unos meses, no sé cuándo. Y yo le decía a Dios sobre eso. Y yo creo una cosa, que cuando Dios nos pone situaciones que pareciera que no tienen solución, solo lo hace con un propósito de enseñarnos su poder. La pregunta es, ¿quién le dijo a esta mujer que si tocaba el borde del manto de Jesús sería sana? Jesús no había dicho, hey, si alguien toca el borde de mi manto, va a ser sanado. Había muchas cosas que pasaban, pero ella, si usted lee Mateo 9, 20 y 21, ahí va a ver, no voy a ir a esa escritura porque ya leímos esta, ahí dice que ella pensaba en su mente y decía, si tan solo tocare yo el borde de su manto, seré sana. Ahora, pero lo que ella decía no era que iba a tocar ella no confiaba en el manto, sino confiaba en la grandeza, en el poder de Dios, en el corazón tan grande que Dios tiene. Si tan solo tocara, por eso cuando ella lo tocó, Jesús sintió, porque todo el mundo lo estaba tocando. Ahí puede haber, fíjese bien lo que le voy a decir, puede haber millones y millones de oraciones, pero puede venir una oración con el toque de esta mujer y sucede el milagro. Y luego otros dicen, pero ¿por qué le sucedió a él o a ella y a mí no? Es muy sencillo, hermanos. Es que esta mujer venía con esa fe lista y sabía y podía entender que Dios era todopoderoso. Cuando tú vienes con tu oración, realmente reconociendo en tu corazón que Dios es todopoderoso, sucede el milagro. Dios no se va a detener.
Cuando tú vienes con esa fe, con ese corazón, con ese limpio corazón, con esa confianza de que Dios va a tocar, va a hacer algo por tu problema, por tu situación, o cuando pides por algo más, lo haces con todo tu corazón, algo sucede. Mire, a mí me llamó mi hermana hace como 2 años. Me llamó y luego que me llamó oí que estaba llorando y me dijo, ya no veo, me dijo, ya casi perdí mi vista totalmente, dijo. Y el doctor dice que pues ya voy a perder mi vista. Y oí a mi hermana llorar. ¿Sabe qué pasó? Me tocó mi corazón. Y hasta se me vinieron mis lágrimas. Pero agarré yo y le dije, ¿sabes qué? Mira, le dije, cierra tus ojos donde quiera que estés, le dije. Vamos a orar. Y empecé a orar y yo empecé a hablar con el Señor y decirle, Señor, mi hermana también creció, también te ama. Mi hermana te necesita ahora. Y yo clamé con un clamor y ella recuperó su vista. ¿Por qué? Porque nos unimos 2 personas a clamar a Dios. Porque creímos que Él hizo las córneas de nuestra vista. Él hizo la niña de nuestros ojos. Él nos puede dar vista. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero aquí el punto no es pedirlo. El punto es tocar el corazón de Dios. El punto realmente que Dios vea, este hombre, esta mujer realmente están confiando en que yo puedo sanar su necesidad. Yo puedo darles yo puedo librarlos de este problema. Reverendo dijo ese día, alguien puede orar 1 hora, pero alguien puede orar 5 minutos si están en la presencia de Dios. Sí, siga orando 1 hora. Si usted está orando, siga por favor orando. No estoy diciendo que no ore, ¿verdad? Pero el punto principal aquí es tocar el corazón de Dios. Saber quiénes somos delante de Dios, quién es nuestro Dios. Y como le digo, yo oré con dolor. Tuve dolor cuando oré por mi hermana y lloré. Y le dije, Dios, tienes que hacer algo. Aquí hay algo que tú tienes que hacer. ¿Y sabe qué? Me despedí de ella y ya. Y ya me llamó después y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya veo. Fui al médico y el médico dice que él no sabe cómo se recuperó. Y mi hermana ve hasta hoy. Y eso fue hace tiempo atrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos tratando de compartir hoy? Estamos tratando de compartir, de ir más allá de la ceremonia, más del hábito, ir más allá de la disciplina, ir más allá de lo que se ha establecido, porque estaba establecido que Dios no podía ayudar a esta mujer sirofenicia, pero ella fue más allá de eso, ¿verdad? Cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios no se detiene. Dios mueve las montañas y hace lo que tenga que hacer por ti. ¿Por qué? Porque su hijo está tocando el corazón de Dios, porque hay alguien que está tocando, hay alguien que está viniendo delante de él, ¿verdad? Entonces, esta mujer cuando dijo, si tan solo voy a tocar el monte, ya y con eso, era seguro que iba a recibir su milagro. ¿Por qué? Porque estaba quebrando la naturaleza, el razonamiento humano. Estaba yendo más allá. Estaba asegurando que la fe podía romper lo que el hombre no podía hacer. Su fe de ella fue y tocó directamente el corazón de Dios y pues sucedió el milagro. Por eso Cristo dijo, hey, alguien me ha tocado, pero todo el mundo lo tocaba. Así puede haber 100 oraciones, pero solo una oración recibe el milagro. ¿Por qué? Porque esa oración se hizo con la capacidad de tocar a Dios, con una capacidad de ir más allá de lo establecido, del razonamiento humano, de la naturaleza humana. Entramos a la naturaleza divina. Ahora, ¿confiamos realmente que Jesús es todopoderoso o solo repetimos lo que otros dicen? Quiero leer la otra historia. Marcos 10, 46 al 52. Vaya conmigo a Marcos 10. Marcos 10,
46 al 52. Fíjense lo que dice. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo le pregunto una cosa: a veces hay tanta incredulidad en medio de nosotros que primeramente queremos ver. Bartimeo estaba condenado a mendigar toda su vida porque era un ciego. A un ciego nadie le daba oportunidad en esos tiempos. Hoy en día tenemos escuelas ¿verdad? Donde enseñan a los ciegos a caminar en los semáforos, les pueden poner un perrito. Hoy hay muchas oportunidades aún para que los ciegos trabajen o puedan hacer cosas, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había esa oportunidad, no había ni escuelas, ni había un lenguaje, ni había nada para los ciegos, ¿verdad? Ni para los mudos, ni para los sordomudos, ni para nada. Los que tenían una condición, especialmente los ciegos, estaban condenados a vivir en la oscuridad para toda su vida y eran condenados a mendigar, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Bartimeo? ¿Cómo supo Bartimeo? ¿O cómo sabía que Dios lo podía sanar a él? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué Bartimeo dijo: ¿saben qué? Tenemos que aplicarle la escritura de Juan 20, 29 al 31, cuando Cristo se apareció a sus discípulos, ¿verdad? Y estaban sentados inclusive, y luego entró Tomás y ya Jesús no estaba. Entonces todo el mundo le empezó a decir: ojo, Tomás, estuvo aquí Jesucristo con nosotros, Jesucristo ha resucitado. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Si no viera, no puedo creer. Si no viera en sus manos los hoyos de los clavos, no puedo creer, dijo. Y se apareció Jesús, ¿verdad? Y cuando lo vio, ya entonces Tomás creyó y se humilló delante de Dios. Y Jesús le dijo a Tomás: porque me viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Por qué dijo eso Jesús? A veces lo tomamos de una manera equivocada. ¿Saben por qué dijo eso Jesús? Porque los que creen sin ver, quiere decir que tienen la capacidad de recibir un milagro. Bartimeo, solamente ¿qué cosa? Había escuchado. Quizá escuchó a 2, 3 personas que decían: hay un hombre que se hace llamar Jesús. Y dicen que sana a los ciegos, sana a los paralíticos. Y este Bartimeo se le quedó y creyó con eso. Y dijo Bartimeo: si un día me lo topo, voy a hacer todo lo posible porque me sane. A veces nosotros queremos ver la gloria de Dios primero. A veces queremos escuchamos historias de otros. Escuchamos: es que Dios le hizo un milagro a la hermana, al hermano. Pero nosotros no creemos. Bartimeo ni vio, solamente escuchó que había un hombre que hacía milagros, ¿verdad? Y que era un profeta. Y cuando Bartimeo estaba pidiendo limosna y Jesús iba pasando y él oyó, ¿qué fue lo que hizo? Eso que él había recibido, esa fe explotó.
y empezó a gritarle a Dios. Ahora, cuando Jesús le dijo a, a Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, lo que Jesús le estaba diciendo, Jonás, son bienaventurados porque tienen un poder extra. Porque a esas personas yo les puedo hacer milagros. A esas personas van a hacer cosas más allá de lo que naturalmente no se puede hacer. Esa era la bienaventuranza. No como a veces lo hemos tomado de una manera muy simbólica o muy religiosa. Pero no, lo que Cristo estaba diciendo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, quiere decir que esos van a lograr cosas, esos pueden hacer más allá de lo natural, pueden ir hasta lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos van a creer, ellos han creído lo que no están viendo, ellos pueden lograr cosas. Entonces Bartimeo, cuando oyó que Jesús logró su milagro, él sabía lo que quería, porque cuando lo llevaron, dice la Biblia que ni siquiera esperó que lo levantaran, ¿verdad? Él dice que él se levantó y aventó su capa y dijo, hey, ¿dónde está? Y cuando llegó delante de Dios, le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Él rápidamente le dijo, quiero que me sanes de mi ceguera. ¿Por qué? Porque ya Bartimeo, Jesús se impactó ahí, porque dijo, ¿cómo Bartimeo sabe que yo lo puedo sanar? ¿Cómo este hombre sabe que yo puedo sanar ceguera? Si él nunca ha visto nada de eso. ¿Cómo tú puedes estar seguro que Dios puede resolver tu problema? ¿Cómo? Si nunca has visto a lo mejor que Dios resuelve un problema de ese tipo. Pero ¿sabes qué? Ese es el punto. Cuando creemos en nuestra oración y tocamos el corazón de Dios, es ahí donde sucede el milagro. Es ahí donde pasan las cosas. ¿Por qué? Y no te sorprendes. Yo estoy seguro que Bartimeo no se sorprendió. ¿Por qué? Porque él sabía, la mujer que tocó el manto de Jesús, ella tampoco se sorprendió. No dijo, wow, funcionó. No, ella no dijo eso. Ella ya sabía que iba a pasar. Estaba segura. La mujer sirofenicia, cuando fue y se postró y le dijo, aún los perrillos comen de la mesa de su amo, ella sabía que iba a convencer a Dios y que Dios tenía el poder de sanar a su hijo. La pregunta es, ¿qué tan convencidos estamos nosotros de que Dios puede hacer por nosotros las cosas? ¿Hasta dónde realmente podemos llevar a Dios? ¿Hasta dónde lo podemos confrontar? Porque la mujer sirofenicia lo confrontó. Bartimeo también gritó y llamó su atención. Pero no, fíjese bien lo que le voy a decir. No llamó la atención del que Bartimeo gritara, sino lo que llamó la atención de Dios fue lo que había en el corazón de este ciego. Wow, dijo, hay un ciego que cree que yo lo puedo sanar. Pero no solamente lo voy a sanar de su ceguera, lo voy a sanar de su alma. ¿Entiende? Cuando Dios escucha tu oración, ¿qué es lo que escucha? ¿Escucha algo religioso? ¿O escucha a un hijo que le está creyendo? ¿O escucha a su hijo que le está diciendo, Padre, que viene con toda confianza delante de él y le dice, ¿sabes qué, papá? Fíjate que está pasando esto. Yo leí hace años un libro del contrabandista de Dios. Se llamaba el hermano Andrés. Se llama el hermano Andrés, ¿verdad? Un holandés. Y dice que él, cuando él estuvo en un instituto bíblico y se requería, no recuerdo, ya no me acuerdo la cantidad, creo que eran 100 chelines, así se llamaba la moneda en ese tiempo en Holanda, chelines. Y dice que el día que el director le dijo, ¿sabes qué, Andrés? Necesitas pagar tienes hasta el 30 para pagar tu dinero, ¿verdad? Si no, te vamos a tener que sacar porque otro que pueda pagar va a venir y entrar en tu lugar. Entonces dice que él oró y le dijo, Dios, tienes 30 días para pagar para que yo me quede, porque yo soy tu hijo. Y tú me pediste que yo viniera a este instituto bíblico, me estoy preparando para predicar tu palabra. Tienes 30 días, Dios. Y así se fue. Tienes 20, tienes 10, tienes 5 días. Y luego, el último día, vino el director y le dijo, Andrés,
no has cubierto tu pago, le dijo. Entonces, no te preocupes, le dijo. Mi papá, él va a venir a pagar, le dijo. Un día, ¿estás seguro, Andrés? ¿A poco tu papá? Sí, mi papá, él va a venir a pagar. No se preocupe, director, le dijo. Y agarró y se metió a su cuarto y le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Le dijo, te quedan 24 horas. 24 horas tienes para pagar. Y el día que llegó al otro día, eran las 10 de la mañana, cuando este hombre dice que fueron y le tocaron la puerta y le dijeron, vas a tener que desocupar el lugar. No, yo no voy a desocupar el lugar, dijo. Yo no voy a desocupar este lugar. Dijo, voy a completar mis 6 meses que me faltan. O no sé cuánto le faltaban, un año, no recuerdo. Y de repente vino el director y le dijeron, Andrés, gracias, le dijo, tu papá vino a pagarle. Ya está cubierta. ¿Cómo llegó el dinero? Él no supo. ¿Quién lo llevó? No supo. Pero el dinero fue cubierto. Porque el hermano Andrés, él dijo, porque yo tengo un Padre Celestial. Él fue el hombre que metió más Biblias en la Unión Soviética cuando estaba prohibido el Evangelio. Dice que un día llevaba lleno de Biblias en su baúl de atrás, ¿verdad? En su bumper de su carro atrás. Y cuando llegó al puente de Rusia ahí, la policía, ¿verdad? De inmigración ahí de Rusia le dijo, ¿qué llevas atrás? Pues revisen qué traigo atrás. No les dijo nada. Y que el policía fue y abrió su cofre de atrás y que lo cerró rápido y le dijo, ¿sabes qué, señor? Pásale rápido, dijo, porque esos chiles y jitomates que traes atrás los necesitamos aquí en Rusia. Pásale rápido. Tienes vía libre. Y eran Biblias las que llevaba. Volvemos a lo mismo. Cuando tocamos el corazón de Dios, suceden milagros. Ahora, cuando vemos estas 3 historias que enfrentaron adversidades, enfrentaron barreras que saltar, ¿verdad? En las tres historias hubo barreras. En las 3 historias había algo imposible de hacer naturalmente. En las 3 historias había situaciones difíciles que solamente la única manera que podían resolverse era tocando el corazón de Dios. Dios te va a dar señales. Dios te va a dar lucecitas y te va a decir, estás en el camino correcto. Simple y sencillamente, estos hombres, este hombre y esta mujer, ¿verdad? Estas 2 mujeres, ¿qué es lo que entendieron ellos? Vieron a un Padre Celestial delante de ellos y se comportaron como unos verdaderos hijos de Dios. Se comportaron como unos hijos que confían en su papá. Y yo ya he dicho esta historia. Me acuerdo que cuando mi hijo Toniel era un chamaquito, ¿verdad? Tenía, no me acuerdo, 5 años, no recuerdo. Y me dijo, ¿sabes? Pa, me dijo, ¿por qué no no me acuerdo qué es lo que me estaba pidiendo? Ahorita no, hijo, le dije. Ahorita no, le dije, espérate un momento más, le dije. Dame unos días más, le dije. El fin de semana, creo, le dije, no, me dijo, si ahí tienes tu tarjeta, me dijo, tu card, me dijo así en inglés. Ahí tienes tu tarjeta. Vamos al banco, no, ahí la metes, ahí te da dinero, me dijo. Si yo he visto cómo sacas dinero ahí, me dijo. Tú puedes sacar dinero de ahí, me dijo. Mete la tarjeta y te va a dar ahí dinero, me dijo. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niño? Simple y sencillamente cree que su papá lo puede hacer. Él no sabía que yo tenía que depositar primero dinero para sacar dinero, ¿verdad? Lo que yo te quiero decir esta noche es, si realmente crees en Dios, si realmente quieres tocar el corazón de Dios, tienes que ir más allá
y tienes que dejarte caer en los brazos de Dios. Tienes que dejar que realmente hacerte a un lado y traer las cosas delante de Dios. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, esto está creo que está en Primera de Reyes, dice que mandó un ejército como de no sé cuántos, eran cientos de miles, ¿verdad? Y había invadido todas las naciones alrededor de Israel. Dice que estaba de rey el rey Ezequías en ese tiempo. Y dice que mandó a su general y les dijo, todos ustedes, dijo, van a morir, les dijo, si no se rinden. Y rodeó a Jerusalén, ¿verdad? Era lo único que quedaba por conquistar. Entonces fue y empezó a decirles dónde está el Dios de Amad, dónde está el Dios de los amorreos. Empezó a decir, ¿verdad? Nadie me pudo detener. Entonces cuando iba y le mandaron unas cartas al rey de Israel, ¿sabe qué hizo Ezequías? En vez de ponerse a hablar con los capitanes de su ejército o ponerse a hablar con los sacerdotes y decir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Saben qué hizo? Les dijo, vengan conmigo al santuario. Dice que Ezequías fue y mandó a uno de sus colaboradores, le dijo, vayan a ver a Isaías y díganle que hoy es un día de tristeza. Dice, la que va a parir o la que va a tener el baby no tiene fuerzas para parir. En esa forma expresó su dolor Ezequías y dice que fue y entró al santuario de Dios y extendió las cartas que el rey Sennacherib había mandado a Ezequías. Y le dijo, Dios, tú eres el único. No hizo una estrategia militar, su estrategia fue ir y postrarse delante de Dios. Dice la Biblia que mandó una respuesta a Dios y le dijo a Isaías, mándale esta respuesta a Ezequías. Dice, voy a poner mi garfio en las narices de este rey y él no va a tocar, no entrará a esta ciudad ni tocará Jerusalén. Y dice que esa noche el ángel de Jehová fue y mató a 185,000. Cuando se levantaron al otro día había 185,000 muertos. ¿Por qué? Porque Ezequías sabía cómo tocar el corazón de Dios. Inclusive después, cuando él iba a morir, volvió a tocar el corazón de Dios. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Necesitamos entender quién es nuestro Dios verdaderamente. ¿Dónde estamos parados? Si no tenemos, nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza no es cualquier cosa. Lo que usted vea imposible, lo que usted vea que no se puede arreglar, Dios lo puede arreglar si tú tocas el corazón de Dios. Si tú vas en medio de tu oración. Ese es el punto esta noche. No se trata de orar, sino se trata de tocar el corazón de Dios. Yo creo que podemos ser sanados, podemos ser liberados. Si estás sufriendo en alguna área y no puedes vencer en esa área, toca el corazón de Dios y dile, Señor, no solamente me sanes, no solamente me salves, no solamente me transformes, pero sáname de esta área. Dame la autoridad sobre esta área. Toca a mi hijo, toca a mi hija, tócanos como familia, tócanos como iglesia, tócame en mi ministerio. Dios puede hacer grandes cosas esta noche. Yo no sé dónde está el corazón de usted. Yo no sé si usted ha entendido, ojalá y si haya entendido que tocar el corazón de Dios es más que una simple disciplina. Los japoneses dicen que la disciplina tarde que temprano le va a ganar al talento. Pero yo le digo una cosa esta noche. Tocar el corazón de Dios es más que una disciplina, es más que un talento. Es ir más allá de creer en lo natural, sino creer en lo sobrenatural. En esta noche, ¿por qué no hace algo conmigo? ¿Por qué no inclina su rostro? Incline su rostro un momento conmigo. Y cierren sus ojos, por favor, en esta noche.
Yo sé que quizá todos, nadie puede decir que está exento de enfrentar cosas difíciles, ¿verdad? Nadie. Yo, ahora que mi esposa y mi hija se enfermaron, ¿verdad? Nos enfermamos todos de este virus, pero escuchar a mi esposa y escuchar a mi hija, porque este virus no te lastima solamente físicamente, te lastima emocionalmente. Y yo veía, las escuchaba. Y ¿sabe qué? Yo me puse a llorar un día y le dije, Dios, queremos ver tu mano, le dije. Queremos ver que realmente tú eres nuestro Dios. Ya fuimos infectados, pero sánanos, Señor Jesús. Libéranos. Y Dios ese día me dio la esperanza y la paz, donde me enseñó que nada iba a pasar a mi esposa, que nada iba a pasar con mi hija. Todos se van a recuperar, pero los estoy llevando por un proceso. Hay una razón por qué los tengo. Quiero que aprendan algo. Quiero que aprendan algo en este tiempo. Y ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Este es el tiempo donde podemos tocar el corazón de Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad, cuál es tu problema. Yo no sé cuál es, puede ser un problema de trabajo, un problema de salud, un problema emocional, un problema espiritual en el cual estés batallando. Yo no lo sé. Pero si esta palabra vino, se trata de que Dios quiere que toquemos su corazón. Y como le dije, aquella noche que yo leí el diario de mi hijo, lloré hasta las 3 de la mañana. Lloré y lloré. ¿Por qué? Porque alguien tocó mi corazón. Si tú tocas el corazón de Dios, te voy a decir algo. Van a cambiar las circunstancias alrededor de ti. Se va a mover algo poderoso. Se va a mover un mundo espiritual. Va a haber guerra a tu alrededor. Va a haber guerra en tu familia. Va a haber guerra en tus hijos, en tus hijas. Inclusive vas a notar muchas veces que hasta se oponen a ti. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, Dios tiene el control de las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios amoroso, pero también tenemos un Dios que pelea por nosotros, que lucha por nosotros. Un Dios que se complace en bendecirnos. Pero la diferencia es que Dios quiere que toquemos su corazón. Eso significa que tenemos que ir más allá de una simple oración, que tenemos que ir más allá de una rutina, que tenemos que ir más allá y reclamar lo que nos corresponde en el mundo espiritual, reclamar nuestra herencia, reclamar lo que Él nos dio en la cruz del Calvario. Si hay algo que se goza a Dios, es cuando sus hijos reclaman su herencia, es cuando sus hijos dicen, yo soy un hijo de Dios, yo merezco esto no por mis méritos, pero por lo que mi Padre hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que vayamos más allá. Quiere que rompamos lo razonable. Quiere que rompamos lo material y que entremos al mundo espiritual. Hay muchos que se han metido en una taza material, en una caja de materia, y no pueden salir de ahí, no, porque no creen más allá de Él. Y Dios quiere que quebremos esa caja. Dios quiere que quebremos ese racionamiento humano y digamos, basta ya. Tenemos un Dios que nos puede sanar. Tenemos un Dios que puede ir más allá de la situación. Tenemos un Dios que nos puede dar una iglesia poderosa. Tenemos un Dios que nos puede levantar. Pero tenemos que quebrar el molde. En esta noche, Padre, te pido que nos ayudes a quebrar nuestro materialismo humano. Ayúdanos a quebrar nuestro razonamiento, aunque tú no los diste, pero también tú nos llamas, Señor, a entrar a una vida de fe, a una vida más allá. A veces escuchamos que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en su nombre y lo que pidieran al Padre, Dios lo haría. Se nos ha olvidado, lo hemos tomado como una rutina. Perdónanos, Señor Jesús, pero es real, sí funciona.
En esta noche yo te pido que nos ayudes a entender, que nos ayudes a quebrar todo ese razonamiento humano, todo ese materialismo humano en el cual hemos entrado, y a veces hasta muchos viven en temor. Padre, en esta noche yo te pido que escuches nuestra oración, escuches nuestro ruego y ayúdanos a entrar a un mundo diferente, a ese mundo de guerra donde tú nos llamas, a ese mundo donde pensamos que hay riesgo, donde pensamos que puede haber dolor, a ese mundo donde pensamos que hay inquietud, que hay ese mundo, Señor, donde pensamos que nada es seguro. Es donde más seguridad hay, y no es por nosotros, sino porque tú estás ahí en ese mundo, Padre, el mundo de la fe. Queremos tocar tu corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a tocar el corazón de Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Yo entrego este lugar a nuestro pastor y que él continúe, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha llegado a nuestro día o esta noche en los corazones. Y solo recordar, hermanos, cuando meditamos, nos acercamos, cuando buscamos, llegamos, clamamos, hermanos, y más creer también lo que Dios nos quiere responder. Y así nosotros podemos seguir adelante y a lograr cosas en nuestra vida. Amén. Que esta palabra, hermanos, sea sellado en su corazón, que usted medite, usted revisa sus notas esta semana y no me recuérdese que Dios solo busca que usted le confía en Él, que usted cuando lo clama, Él le responde. Y sabemos que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de milagros, que Él haga todo en su tiempo. Y nosotros tenemos que nomás seguir confiando en el Señor. Amén. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Ese es nuestro mensaje esta noche. Todos son listos para la próxima semana para recibir más del Señor. Gracias. Vamos a desconectarnos en el nombre del Señor.